Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando por Congreso ahora. Gracias a los medios de comunicación por ser muy puntuales en transmitir todo lo que aquí en el Congreso se lleva a cabo en las sesiones. Con su venia, señor presidente, diputado Cristian Agúndez Gómez, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea. Diputada Lorena Marbella González Díaz, integrante del partido Fuerza por México de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se deroga el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, con el fin de homologar dicho ordenamiento con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha jueves 26 de noviembre de 2015, la 14ª legislatura aprobó el decreto 2306, por el que se derogó el párrafo segundo del artículo 166 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que establecía que las proposiciones que tengan este objeto deberán estar suscritas por 3 diputados, fracción parlamentaria, o iniciadas por el gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos y o los ciudadanos subcalifornianos. Estas iniciativas se sujetarán a los términos establecidos para la expedición de las leyes en los artículos 57 al 63, pero requieren de la aprobación de cuando menos las 2/3 del numeral total de diputados que integran la legislatura. Dicho decreto se publicó el 20 de diciembre del 2015 en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Antes de la publicación del decreto en mención, el texto del artículo 166 de la Constitución local era el siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Las iniciativas que tengan ese objetivo se sujetarán a las disposiciones establecidas en los artículos 57 al 63, pero requerirán de la aprobación de cuando menos las 2/3 partes del total de los diputados que integran la legislatura. Las posiciones que tengan este objeto deberán estar suscritas por 3 diputados, fracción parlamentaria, o iniciadas por el gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos o los ciudadanos subcalifornianos. Estas iniciativas se sujetarán a los términos establecidos para la expedición de las leyes en los artículos 57 al 63, pero requieren de la aprobación de cuando menos las 2/3 del numeral total de diputados que integran la legislatura. Analizando la iniciativa que le dio origen, encontramos que ésta se presentó el 27 de junio del 2015 y básicamente los iniciadores expusieron la necesidad de derogar el párrafo segundo del artículo 166 de nuestra Constitución, entre otras cosas porque, si bien es cierto que no existe restricción alguna para que los diputados y diputadas puedan presentar iniciativas con proyecto de decreto en cualquier materia, sí lo hay en la Constitución, restringiendo esta facultad para que los iniciadores de forma constitucional sea por lo menos 3 diputados, situación que dificulta el trabajo legislativo
ya que impone un requisito excesivo a las y los diputados que individualmente tengan el ánimo de iniciar reformas a la Constitución. Ante tal referencia, el derecho de los legisladores se ve disminuido al imponer un requisito adicional al de ser electos para esa función, atentando así contra los principios de la democracia representativa. En ese sentido, el derecho de los legisladores debe fortalecerse en su más amplio sentido de expresión y aplicación, eliminando aquellas acciones que menoscaben o que le impongan requisitos que no tienen mayor objeto que contar con un cabildeo previo de baja escala. Asimismo, al presentarse la derogación del segundo párrafo, cualquier diputado o diputada podrá presentar por sí mismo iniciativas de reforma a la Constitución, mismas que, para que sea aprobada necesariamente, deberá contar con los votos de las 2/3 partes de los diputados de la legislatura. Por su parte, la Comisión de Dictamen, en los argumentos para declarar procedente la reforma, dijo lo siguiente: es tiempo de adaptar nuestro texto constitucional a la realidad política, que en principio contraviene lo dispuesto por el artículo 57 de la propia Constitución del Estado, en lo que determina en forma clara que los que tienen derecho a iniciar leyes son el gobernador, los diputados al Congreso del Estado, los ayuntamientos, el Tribunal Superior de Justicia y los ciudadanos del Estado registrados en la lista nominal de electores, cuyo número represente cuando menos el 0.13% del total de dicho registro, mediante escrito presentado en los términos y con las formalidades que exijan las leyes respectivas. Por lo tanto, consideramos excesivo que se pida la subscripción de 3 diputados para la presentación de iniciativas de reforma de la Constitución. Por ello, consideramos procedente la iniciativa de referencia, con la que se estará avanzando en la modernización del marco jurídico constitucional, respetando el derecho de los legisladores para proponer iniciativas de reforma, misma que al cumplir con el proceso legislativo, este invariablemente deberá cumplir con la votación calificada prevista en tanto en el primer párrafo del artículo 166 constitucional, así como en los numerales 161, 164 de la ley reglamentaria de este Poder Legislativo, por cuanto al procedimiento de votación. En suma, se arribó a la conclusión de la dictaminadora y además así fue avalada por el Pleno, que los legisladores no deben tener restricciones para presentar reformas a la Constitución política local, por lo que se procedió a derogar el párrafo segundo del artículo 166 de la Constitución política local. Sin embargo, nunca se realizó la armonización de la entonces Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, que desde la entrada en vigor del decreto 2306 en noviembre del 2015 y hasta la fecha de su abrogación en la publicación del decreto 2768, publicada con fecha 30 de septiembre del 2021, subsistió en su artículo 212 la restricción que se derogó en el texto constitucional. Artículo 212. Las iniciativas que tengan por objeto reformar o adicionar la Constitución política del Estado deberán estar suscritas por 3 diputados, fracción parlamentaria o iniciadas por el gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos o los ciudadanos subcalifornianos de acuerdo a lo establecido en la Constitución política del Estado, la ley de la materia y la presente ley. Lo mismo ocurrió en la expedición de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, vigente por virtud de decreto del 2768, en lo que no se corrigió la omisión de armonizar con el artículo 166 de nuestra Constitución política local, que es ley suprema en el Estado.
Artículo 223. Las iniciativas que integran por objeto reformar o adicionar la Constitución Política del Estado deberán estar suscritas por 3 diputados, fracción parlamentaria, o iniciadas por el Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos o los ciudadanos subcalifornianos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la ley de la materia y la presente ley. Es importante mencionar que desde la entrada en vigor de dicho decreto 2306 y hasta la presente fecha, se han presentado iniciativas de reformas a la Constitución por legisladores en lo individual, debido a la supremacía de nuestra Carta Magna Estatal sobre las leyes secundarias que de ella emanan, tal y como lo dispone el artículo 2, que a la letra dice: Constitución de Baja California Sur. La Constitución General de la República, los tratados internacionales de los que los estados mexicanos sean partes, y esta Constitución son la ley suprema del Estado. Los ordenamientos que de ella emanen forman la estructura jurídica del Estado de Baja California Sur. En efecto, la supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico. Asimismo, el fundamento de validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional. Para el caso de nuestra entidad federativa, la Constitución local promulgada en 1975 es la norma fundamental, es la ley suprema, es la que señala las atribuciones de los poderes públicos del Estado, es la ley cúspide del órgano jurídico estatal, que contiene las normas primarias que deben regirlo todo dentro del territorio estatal, sean gobernantes o gobernados, la que integra el conjunto de normas según las que se van a crear y según las que se van a vivir todos los demás disposiciones. La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. Los órganos gubernativos solo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Sin embargo, para efectos de corregir esta omisión y para expulsar de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur las disposiciones que no estén con arreglo a nuestra Ley Suprema Estatal, se propone derogar el artículo 223 de la misma, para que nuestra ley esté plenamente armonizada respecto del artículo 166 de la Constitución Política Local, pero sobre todo en los motivos que aminoran a la derogación de su párrafo segundo en el decreto 2306 vigente desde noviembre del año 2015. Aunado a que, conforme al artículo 53 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, los ciudadanos solo están facultados para presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso del Estado o proyectos de ley o códigos y reformas, derogar, adicionar o abrogar las leyes vigentes, teniendo vedada la presentación de reformas a la Constitución Política del Estado. Por tanto, esa disposición que subsiste en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo erróneamente le confiere facultades a los ciudadanos para presentar reformas a la Constitución Política. Es importante también mencionar que es innecesaria la existencia jurídica del artículo 223, debido a que el subsistente artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los trámites para las reformas o adiciones de la Constitución serán los que señalan la misma en su artículo 166. En este contexto, el artículo 166 vigente de la Constitución Política del Estado establece que, artículo 166, la presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Las iniciativas que tengan ese objeto se sujetarán a las disposiciones establecidas en el artículo 57 al 63, pero
de la aprobación de cuando menos las 2/3 partes del total de diputados que integran la legislatura. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se deroga el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Artículo 1. Se deroga el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 223. Se deroga. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 9 días del mes de noviembre del año 2021. Señor presidente, compañeros diputados, con fundamento en la fracción primera de los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, solicito atentamente se turne a la Comisión de Asuntos Políticos la presente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, diputada Lorena Marbella González Díaz, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos. Es cuanto.